Muy contentos de estar aquí con ustedes en Orlando, disfrutando de esta bella iglesia, de sus pastores. Gracias por recibirnos, pastores, de verdad. Ayer, ¿cuántos estuvieron ayer en la conferencia? Fue increíble. ¿La pasaron bien? Sí, estuvo impresionante. Yo lo disfruté mucho, compartir, abrir mi corazón. Y es justamente lo que esta mañana me gustaría poder seguir haciendo con ustedes. Pero antes, quería contarles una pequeñita historia relacionado sobre una pregunta que el pastor hizo ayer. Cuando el pastor creo que estaba predicando, él preguntó cuántos son primera generación cristiana y me sorprendió la cantidad de gente que levantó la mano. ¿Puedo hacer otra vez la pregunta? ¿Cuántos son aquí primera generación? Déjame ver. Mira, el 90% de los que están aquí, si no es más. Y cuando el pastor preguntó eso, me llamó muchísimo la atención y me puso muy feliz por varias razones. Pero te quiero contar la historia primero. Nunca me olvido cuando tenía 13, 14 años, estaba en la casa de mi abuelo en Paraguay, porque mi familia a los últimos, cuando era pequeño y toda mi adolescencia crecimos en Paraguay. Y un día voy a visitar a mi abuelo a su casa y él me dice, quiero contarte una historia. Digo, bueno, contame. Y él me empieza a contar una historia de su abuelo, que sería mi tatarabuelo. Y a mí me encanta la historia. ¿A quién le gustan las historias? ¿Verdad? Y me acuerdo que él me sentó y me dijo, te quiero contar una historia muy especial para mí. Y mi familia, de parte de mis padres, emigraron de Alemania a Paraguay. Es por eso que soy tan blanco, ¿verdad? Todo el mundo me habla siempre inglés y yo digo, no, English, no speak. Le digo, español. Y quedan como en cortocircuito. ¿Cómo que no hablas inglés? No, soy latino. Entonces, eso explica, capaz muchos están diciendo, ¿este cómo habla tan bien español? Es que no soy americano. Entonces, sigo la historia. Mi familia, mi tatarabuelo era de Alemania y él emigró a Paraguay cuando no había casi nada en Paraguay y empezaron una colonia alemana ahí en medio de Paraguay. Y mi abuelo me contó que una vez cuando él era pequeño se le acercó a mi tatarabuelo. Mi tatarabuelo era violinista y estaba tocando el violín en el patio de su casa, mirando los árboles, y cuando mi abuelo se acerca, mi tatarabuelo estaba llorando, ¿no? Y cuando mi abuelo le pregunta y le dice, abuelo, le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? La respuesta de mi tatarabuelo fue la siguiente. Le dijo, hijo, estoy orando por nuestras generaciones para que sirvan al Señor. Y ese era mi tatarabuelo. Y cuando yo escuché esa historia por primera vez, me impactó tanto de muchas razones, porque yo dije, yo quiero ser un día ese tatarabuelo. ¿Cuántos quieren ser aquí esos tatarabuelos? Y sabes, y siempre las personas me dicen, oye, ¿y qué se siente ser quinta generación cristiano? Eso debe ser, debes tener una bendición especial sobre ti. Y yo digo, sí, o sea, es algo que estoy muy agradecido a Dios, pero sabes que algo que creo que vale aún más es poder ser primera generación. ¿Sabes por qué? Porque tú eres el que está marcando la línea en la cancha. Y a partir de ti, tus generaciones van a cambiar. Amén. Y eso se merece un aplauso al Señor. Y de verdad, quiero felicitarte porque tú estás marcando la línea en tus generaciones. Tú no tienes idea del impacto que tú estás logrando en tus generaciones por decirle sí a Jesús. ¿Quién sabe si algún día tu tataranieto estará predicando la palabra alrededor del mundo? ¿Quién sabe si algún día tus nietos o tus hijos o tu generación va a ser grandemente usada por Dios? Así que si hoy capaz viniste esta mañana diciendo, ay, ¿cómo cuesta? Porque vamos a ser honestos, ¿cuesta ser el primero o no? Cuesta un montón, porque tú estás abriendo camino en donde no hay camino, y eso siempre es más difícil. Para tus hijos y tus nietos ya va a ser más fácil porque el camino está hecho, pero tú la estás sufriendo, la estás sudando, como decimos, pero vale la pena. No te canses de seguir al Señor, no te canses de entregarle tu familia a Dios, porque lo que Él prometió en tu vida, Él lo va a cumplir. Amén. Así como el pastor nos recordó ayer, y no sé si alguien se acuerda, pero sobre ti hay una promesa. Qué tremendo estuvo eso. Pero sabes, y saltando un poco al mensaje de esta mañana,
hay algo muy interesante que siempre me llamó la atención de la Biblia, específicamente de los evangelios, que es cuando Jesús resucitó de los muertos. Usualmente podemos creer que su muerte y su resurrección fue como la culminación de su misión. Muchos dicen, Jesús murió, resucitó, gloria a Dios, se acabó, la victoria está ganada, fin. Pero la realidad es que la muerte y la resurrección de Jesús no fue el fin, sino el inicio. O sea, quiero que entiendas que cuando Jesús salió de la tumba al tercer día, eso no fue como en las películas aparece fin, ¿verdad? Muchas veces yo me imaginaba que Jesús salió y aparecía la última escena de él saliendo y terminaba la película. Si sería una película, esa sería la primera escena. Jesús saliendo de la tumba es la primera. Tú y yo estamos viviendo probablemente la última parte de la película. Probablemente tú y yo estamos en una de las últimas escenas antes de que aparezca fin. ¿Estás listo o no? Para el regreso de nuestro Señor, ¿sí? Ahora, cuando Jesús resucitó, pasó algo increíble en muchas áreas, pero sucedió algo muy interesante, porque Jesús le venía diciendo a sus discípulos, muchas veces Jesús le dijo, muchachos, el Hijo del Hombre tiene que sufrir a manos de estas personas, pero el tercer día va a resucitar. Jesús muchas veces le dijo, voy a ir a la cruz, me van a matar, pero voy a resucitar. Y sus discípulos no entendían. Y cuando Jesús finalmente resucitó de entre los muertos, entre su gran grupo de discípulos hubieron tres distintas respuestas. Una parte del grupo simplemente no creía que él resucitó. Cuando las mujeres fueron a contarle a los discípulos que la tumba estaba vacía y que se le apareció un ángel, y decían, no, ¿cómo esto? O sea, imposible, ¿cómo que resucitó entre los muertos? Otro grupo en el cual estaba Tomás, ¿qué pasó con ellos? Ellos no es que no creían, sino que dudaban. Decían, ok, puede ser, pero yo tengo que tocar, yo tengo que ver. Y otro grupo muy interesante, no es que no creían ni dudaban, sino que no lo reconocieron. Aun cuando Cristo se les apareció cara a cara. Por ejemplo, a María Magdalena, cuando ella fue a la tumba a ver, esa mañana dice que Jesús estaba ahí frente a ella y ella pensó que era ¿quién? El jardinero. Y le dijo, por favor, ¿dónde escondiste el cuerpo de Jesús? El jardinero digo, ¿verdad? Jesús le mira y le dice, María, le dice. Y ahí ella recién reconoce y dice, Maestro, Señor. Pero aparte de la historia de María, hay una historia muy interesante que es la que quiero adentrarme un poquito contigo, que es la historia de los discípulos camino a Emaús. ¿Cuántos conocen la historia? A ver, ¿cuántos ya la leyeron? Yo ya leí muchísimas veces, pero hay algo en la historia que hace poco marcó tanto mi corazón, que creo que nunca lo he visto de esta manera. Pero estos dos discípulos, la Biblia nos cuenta que nos da el nombre de uno nada más, que se llamaba Cleofas, y del otro no sabemos quién eran. Hay muchos comentarios de teólogos. Algunos teólogos dicen que era su pareja, que era Cleofas y su esposa. Otros dicen que eran dos discípulos. Otros dicen que era un compañero. No se sabe quién es, pero lo que sí eran dos personas. Y es muy interesante lo que pasa con ellos. Y quiero leer contigo en la Biblia. Si trajiste tu Biblia, ¿cuántos trajeron la Biblia hoy? A ver, los cristianos levanten la mano. Muy bien. Siéntate al lado de un cristiano. Lucas 24, versículo 13 en adelante, cuenta un poco la historia. Vamos a leerlo juntos. Dice, aquel mismo día, dos de los discípulos iban a una aldea llamada, ¿cómo se llamaba la aldea? Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Qué increíble esa escena, ¿no? Imagínate, estos dos discípulos están caminando, conversando de lo que acaba de suceder, o sea, de Cristo. Y Jesús mismo se une a la conversación y empieza a caminar con ellos como uno más. Y me encanta porque Jesús le dice en el versículo 17, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? O sea, Jesús agarra y le dice, che, cuenten, ¿de qué hablan? Cuéntenme, ¿cuál es el último chisme, verdad?
Y dice que ellos se detuvieron. O sea, esta parte es importante. Estaban caminando y cuando Jesús le hace la pregunta, ¿qué pasa con ellos? Se detienen. ¿Nunca te pasó que estabas caminando con alguien y te cuenta algo tan fuerte que tenés que parar a pensar como, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? O sea, a ellos le impactó la pregunta de Jesús porque ellos le respondieron lo siguiente. Con semblante triste, uno de ellos llamado Cleofas le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y Jesús con tan buen humor le dice, ¿y qué pasó? Le dice, ¿verdad? Porque vemos ahí que le pregunta, ¿qué cosas? Me encanta esto de Jesús, ¿verdad? Porque, a ver, Jesús tenía todo el poder para aparecerse a ellos con toda su gloria y pedirle a, no sé, a 10, 15 ángeles que se le aparezcan atrás en coro cantando, el Hijo de Dios está aquí, y estos discípulos se iban a tirar en el piso como muertos. Él podía hacer una entrada increíble, pero entró de la manera menos pensada, como alguien que ellos ni siquiera podían reconocer, y no solo eso, como alguien que ni siquiera sabía lo que acababa de suceder. Y me encanta porque ya en esta primera parte de este texto nos enseña tantas cosas, porque dice que cuando ellos se detuvieron, ellos estaban con semblante triste. Y ellos le dicen, ¿acaso eres el único visitante? Y Jesús le dice, ¿qué pasó? Entonces ellos le dicen en el versículo 19, ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno. Me imagino a Cleofas diciéndole, ¿y de Jesús? Y Jesús respondió y dicen, sí, conozco a Jesús, sí, escuché de él. Y miren qué interesante la respuesta de estos discípulos. Le dice que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Ellos estaban hablando, si te das cuenta, toda la respuesta de Cleofas y su compañero era en pasado. Fíjense qué interesante. Lo primero que le dijeron, Jesús fue un profeta. Nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir. Fíjese que cuando tú y yo nos anclamos con nuestro corazón en el pasado, siempre se va a hacer imposible verle a Dios hoy. Y eso nos pasa mucho en nuestras vidas. No estamos pudiendo ver los milagros que Dios está haciendo hoy en nuestras familias porque nos quedamos colgados en algo que no pasó en el pasado. Y nuestras oraciones son todo el tiempo en pasado. Señor, ¿por qué no hiciste? ¿Por qué no sanaste? ¿Por qué no le liberaste? Cuando a veces la única manera de ver a Dios es olvidando el pasado. Es dejando atrás el pasado. Y me llama la atención que estos discípulos le tenían a Cristo mismo frente a él, frente a ellos, y no lo pudieron ver. Y es tan irónico su respuesta, tiene tanta ironía porque ellos le dijeron, pensamos que Él era el que iba a redimir. Digan todos, iba a. Fíjense, para los discípulos la redención no ocurrió porque Jesús murió, ¿sí o no? Ahora, qué ironía que fue exactamente la muerte de Cristo lo que trajo redención. O sea, lo que para ellos fue el problema de la historia fue la salvación y la solución de la historia. Yo digo, ¿será que no nos pasa a veces eso a nosotros? Lo que nosotros consideramos el problema o la prueba o lo malo o la catástrofe o la dificultad es lo que Dios va a terminar usando para nuestro bien, para nuestra salvación y para nuestra edificación. Puede pasar eso muchas veces. Entonces, miren, esto decían, pensamos que Él iba a redimir y fue exactamente su muerte la que trajo redención. Así que ten mucho cuidado la próxima que estés orando y decirle, capaz, y yo lo hablo siempre con nuestros jóvenes en la iglesia, y un chico me dice, es que yo pensé que ella iba a ser mi esposa y me dejó. Y yo a veces por dentro tengo ganas de decirle, menos mal te dejó, ¿verdad? Porque yo conocíamos a esa persona y decíamos, hermano, con eso te iba a ir muy mal. Y esta persona, este amigo, diciendo, yo pensé que iba a ser. Yo le digo, no, hermano, lo mejor que te pasó fue que te haya dejado.
¿verdad? Pero me aguanto como pastor, tengo que consolar y decir tranquilo, vamos a orar. Pero usted sabe, a veces las cosas negativas que nos suceden pueden que sea lo mejor que nos pasó. Ahora, en ese momento, me encanta lo siguiente, el versículo 22, porque ellos dicen, y también, como algo más así, súper random, y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron o como nos sorprendieron, porque cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto ángeles que les decían que él vivía. Y yo digo, espera, ¿cómo que? Y también, o sea, como que, sí, también vinieron y nos dijeron que aparecieron un montón de ángeles que le dijeron que Jesús vive. Y digo, brother, ¿cómo todavía no podés ver? O sea, muchas veces pensamos que Cleofas y sus compañeros iban a Emaús sin siquiera saber qué pasó de Jesús. Pero no, ellos se estaban alejando sabiendo que Jesús ya había resucitado, porque estas mujeres le dijeron, se nos aparecieron ángeles que nos dijeron que Él vive. Y aún así, ellos no creían. Imagínate qué fuerte. Yo no sé vos, pero si a mí se me aparece un ángel y me dice algo, yo nunca más en mi vida dudo. Pero estos discípulos no lo veían. Por eso es que la respuesta de Jesús en el versículo 25 fue lo siguiente. Jesús le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y en el versículo 27, comenzando por Moisés, esta es la parte más importante del mensaje. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él, a todas las escrituras. Me encanta este momento porque básicamente lo que Jesús está haciendo es evangelizándoles. Entonces, imagínate la historia de Cleofa y su compañero 15, 20 años después. Viene alguien un día y le pregunta, oye, ¿cómo fue que tú conociste al Señor? ¿Quién te predicó? No, a mí me predicó Jesús. Wow. O sea, tu título es otro nivel. El mismo Cristo te evangelizó. Pero eso es lo que Él está haciendo. Miren, Jesús le empieza a explicar lo referente a Él en las Escrituras. Y dice que en el versículo 28 se van acercando a una aldea y Jesús hace como que va a seguir de largo. Después vamos a hablar un poco más de esto. Y ellos le dijeron, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día está declinando. Y entró a quedarse con ellos. Y al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó el pan, lo bendijo y partiéndolo les dio. Y entonces, digan entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Otra vez, qué increíble momento, ¿no? Están sentados a la mesa, Jesús ora, parte el pan, le dan, comen, miran, Jesús, ¡puf!, se va. Qué increíble, ¿verdad? Jesús es tremendo, ¿no? Ahora, desaparece de su presencia y después de mirar a Jesús, se miran y dicen, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? O sea, no ardía mi corazón. Yo me imagino a Cleofa diciendo, viste, yo te dije, por eso te codiaba, este tipo era distinto, ¿verdad? Pero no lo vieron. Qué interesante. A ver, sí lo vieron, pero no lo reconocieron hasta sentarse con Jesús. Ahora, algo que es muy importante recalcar de esta historia es la siguiente, que antes de que Jesús vaya a la cruz y resucitara entre los muertos, antes de la cruz, ¿cuál era la imagen que los discípulos tenían de Jesús? ¿Cómo los discípulos lo veían a Él? ¿Quién me ayuda? A ver, lo veían como maestro, como ¿qué más? Profeta y otra opción, algunos de ellos lo veían como posible rey que le iba a quitar la opresión de los romanos. Esa era su imagen de Él. Le veían como maestro, rey. Pedro en un momento confiesa, no, el Mesías. Entonces, esta era la imagen que ellos tenían de Jesús. Ahora, después de la muerte y la resurrección de Cristo, la imagen que ellos tenían de Jesús tenía que cambiar. Jesús ya no era su maestro de Nazaret
que le enseñaba palabras y que caminaba con ellos. Después de la cruz y de la resurrección, Jesús ya era el Cristo resucitado, el Rey de Reyes, el que venció a la muerte. Por lo tanto, la imagen que los discípulos tenían de Jesús tenía que cambiar. Y yo creo que gran parte de la razón por la cual estos discípulos no pudieron reconocer a Jesús era porque la imagen que tenían de Él estaba distorsionada. Él ya no era su amigo o su maestro 100% hombre que simplemente estaba caminando con ellos y guiándoles. No, Él ya era el Cristo resucitado, el que iba a sentarse a la diestra del trono del Padre. Entonces ellos tenían que cambiar la imagen que tenían de Jesús. Y te digo esto porque es imposible que tengamos un encuentro con Cristo si nuestra imagen de Él está distorsionada. ¿Cuántos quieren un encuentro con Jesús aquí? Todos queremos. Pero sabes, la realidad es que muchas personas no pueden encontrarse con Jesús porque cuando vienen a Jesús, su imagen de Él está distorsionada por lo que la religión o el mundo o amigos le han dicho. Por ejemplo, un ejemplo más fácil es, si hoy, supongámosles que tú no me conocías a mí y alguien te decía, oye, vas a salir en la esquina allá afuera y te va a estar esperando Sebastián, tiene algo para ti y tú no me conoces. Entonces tú le preguntas, ok, ¿cómo es Seba? Describímelo para que cuando lo vea yo sepa quién él es. Y te describen a mí así, bueno, Seba es un altote de 2 metros, morocho, bien morocho. Tiene el pelo así rulado, así como el que está sentado aquí. Qué buen pelo. Y está todo tatuado, todo, hasta el cuello. ¿Qué va a pasar? Tú vas a decir, ok, listo, vamos. Vas a ir a la esquina, yo voy a estar parado ahí así. Y tú vas a pasar frente a mí y no me vas a reconocer. Porque la imagen que te dieron de mí estaba distorsionada. Pregunta, ¿qué tal si nos está pasando lo mismo con Jesús? No puedo conectar con Él porque la imagen que me dieron de Él no es la que la palabra enseña. Piensa en eso por un segundo. A.W. Tozer decía lo siguiente: lo primero que viene a tu mente cuando tú piensas en Dios es lo más importante de ti. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas en Dios, lo primero que viene a tu mente es la imagen que tú estás teniendo de Él y es lo que describe la condición de tu corazón. Por ejemplo, hay muchas personas que le cuesta conectar con Dios porque cuando piensan en Dios, la imagen que se le viene de Dios es la de un Dios que es un juez severo. Y vamos a ser honestos, ¿cuántos aquí en algún momento tenían la imagen de Dios como un juez severo? A ver, yo la tuve mucho tiempo. Yo soy hijo de pastor, crecí en la iglesia, pero yo creo firmemente que no fue hasta mis 15, 16 años que me fue revelada una imagen correcta del Padre. Toda mi vida creía que capaz Él era un juez severo, que a mi primer error o un rayo me iba a partir o una ballena me iba a tragar. Uno de esos, por las canciones de niños que trauman a nuestros hijos, ¿verdad? Jonás no hizo caso, le cantamos. Y vino un pez muy grande y se lo tragó. Y el niño está así, ¿verdad? Le estamos traumando a nuestros pobres niños. Está bien, eso es para otra clase. Pero capaz la imagen que tú tienes de Dios es la de un genio de la lámpara, ¿verdad? Que si yo oro, Él tiene que hacerlo. Y cuando Él no lo hace, yo me ofendo. Entonces no puedo conectar con Él. O capaz tenemos la imagen de un ser distante, alguien que está ya lejos en algún lado del universo, pero que no tiene nada conmigo. O capaz una más fuerte, la imagen que tienes de Dios es la de un padre abusivo. Capaz te tocó un papá terrenal ausente, abusivo emocionalmente o hasta físicamente, y cada vez que tú quieres decir papá, Dios, se te viene esta imagen y no puedes conectar. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuántos realmente quieren ver a Cristo con sus ojos? Así como estos discípulos vieron en la mesa. ¿Sabes? Para mí hay 2 requisitos fundamentales y son bien cortos y son solamente 2. Si tú quieres hoy encontrarte con Cristo y quieres que tus ojos lo vean, hay 2 requisitos indispensables. El primero es el siguiente: que la base indispensable de todo genuino encuentro con Cristo es la palabra de Dios. Y voy a repetir,
La base indispensable de un encuentro genuino con Cristo es la palabra de Dios. Algunos dicen frases como: ay, si Dios pudiera aparecerse ahora en el cielo y mostrar su gloria, todo el mundo ya creería en Él y no tendríamos que evangelizar. ¿Y sabes cuál es la respuesta? No creerían todos. Eso no sería el sello final para que todo el mundo crea en Él. Hace poco escuchaba una entrevista de Richard Dawkins donde le preguntaron: oye, ¿qué tiene que pasar para que tú creas? O sea, para que cambies tu opinión. Y él dijo: no, yo tengo que probarlo científicamente y palparlo, verlo, tocar. O si no, yo no puedo creer en una idea que nunca la he visto. Y la realidad es que aun si oramos tan duro para que Dios se le aparezca a un ateo y se le aparece en una visión o se le aparece Dios, puede que el ateo en ese momento diga: se me apareció Dios, y crea por unas horas o por unos días. Pero a los 15 días, ¿sabe qué va a empezar? A dudar otra vez. Es decir, no, para mí que jugaron conmigo, me alucinaron, me dieron algo de comer que me hizo ver. Porque las dudas van a volver a salir a flote. Porque lo único que calma el corazón y que te lleva a un encuentro con Cristo es la palabra de Dios. Incluso algunos creen que los milagros, las señales y las maravillas son la base de la fe cristiana, pero no es así. Porque la pregunta que te quiero hacer es: si los milagros, las señales y la maravilla fueran la base de la fe, ¿qué pasó de las miles de personas que Jesús sanó, liberó y hizo maravillas frente a ellos cuando Él estaba en la cruz? ¿Dónde estaba esta gente? Porque alguno dice: ok, si el Señor hace un milagro en mí, el milagro va a ser la base de mi fe durante toda mi vida. Y no es así. La base de tu fe tiene que estar construida sobre la palabra de Dios y no sobre lo que te aconteció en un momento. Te lo digo por experiencia. Yo de niño soñaba con ser tenista. Toda mi vida jugué al tenis. A los 15 años me diagnostican una enfermedad muy grave en mi cadera, donde tuve que dejar de caminar por mucho tiempo. Y cuando me diagnostican esto, empezamos a orar como familia, como iglesia. Y ¿saben qué? Dios hace un milagro y me sana de mi cadera, pero de un milagro creativo, maravilloso. Y yo experimenté a Dios y yo lo probé a Él y yo lo empecé a seguir. Pero 1 año, 2 años después del milagro, mi fe empezó a menguar otra vez, porque yo estaba basando toda mi fe en un milagro que sucedió. ¿Y saben cuándo fue que mi fe empezó a fortalecerse? Cuando yo me empecé a meter en las escrituras. La base de la fe no son los milagros y las maravillas, es la palabra de Dios. Por eso Romanos 10, 17 nos recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso cuando Jesús se le apareció a Cleofas y a su compañero, no le dijo cuando estaban caminando: oye, ¿quieren que le haga un milagrito, algo así, para que ustedes crean en mí? ¿Verdad? Jesús pudo haber hecho un milagro increíble, no sé, convertir una piedra en pan, agarrar la arena y no sé, hacer algo, pero no lo hizo. ¿Qué hizo Jesús? Hoy leímos: comenzando por Moisés y continuando con los profetas, le explicó lo referente a Él en todas las escrituras. ¿Sabes qué eran Moisés y los profetas en esa época? La Biblia. Si este versículo sería escrito para hoy nosotros es: y Jesús abrió la Biblia y le empezó a enseñar. Si tú quieres una fe inquebrantable, tú tienes que sumergir tu corazón en la palabra de Dios. Si tú quieres que tus ojos se abran, se van a abrir cuando tú lo abras frente a las escrituras, porque las escrituras es la fábrica de fe en nuestra vida. Así que te recuerdo, los milagros producen emoción, pero la palabra transformación. Y la segunda parte, si darle un aplauso al Señor. Y para terminar con esto, el segundo punto es el siguiente. Te dije hoy que Jesús estaba caminando con ellos y de repente llegan a la aldea y Jesús hace como que va a seguir de largo. Y digo, qué buen actor Jesús, ¿verdad? Porque Jesús quería quedarse con ellos. Jesús estaba esperando que le inviten. Pero llegaron a la aldea y los discípulos se quedan y Jesús le dice: bueno, nos vemos, gracias. Y se va, ¿verdad? Jesús camina lento como en las películas, ¿verdad? Esperando que le llamen. Y se va. Y de repente Cleofas le dice: Jesús. Y él: ¿qué pasó? Le dice:
vení, quédate en casa, le dice Jesús. Bueno, entonces voy, sí, claro, ¿verdad? Como todo latino, ¿verdad? Es rápido para ir a comer y Jesús entra. A mí me encanta porque en nuestras vidas Jesús hace lo mismo. Jesús hace como que va a seguir de largo y espera que tú lo invites. Él no va a entrar a la fuerza en tu casa. Jesús no va a venir y golpear la puerta y entrar. No, tú tienes que invitarlo. Ahora, en ese momento me llama mucho la atención porque los corazones de ellos estaban ardiendo ya, ¿o no? Sí, ya estaban ardiendo. Pero no era suficiente que arda. Ellos tenían que abrir la puerta de su corazón, de su casa. Y dice que cuando ellos se sientan a la mesa, Jesús toma el pan, lo parte y lo da. Dice que sus ojos son abiertos. Y lo segundo que quiero recordarte hoy es que el único lugar donde nuestros ojos serán abiertos es a la mesa con Jesús. Es cuando tú invitas a Jesús a tu mesa, a lo más íntimo de tu casa. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si estos discípulos no hubieran invitado a Jesús a su mesa y se quedaban toda la vida con el corazón ardiendo? ¿Sabes cuántas personas vienen a la iglesia fin de semana tras fin de semana, año tras año, y hace 15 años su corazón está ardiendo, pero aún todavía no invitó a Cristo a su mesa? Mi pregunta es, ¿hace cuánto tu corazón está ardiendo? ¿Hace cuánto tú sabes que Jesús es lo que te está faltando, pero no lo estás dejando pasar a lo íntimo de tu vida? Hoy quiero recordarte, nada ni nadie te puede dar lo que Cristo puede ofrecer. Ni el trabajo, ni el dinero, ni la fama, ni el reconocimiento, ni los papeles. Nada te puede dar lo que Jesús te puede ofrecer, que es vida y vida en abundancia. Él es lo que tu alma está buscando. Él es lo que estás esperando. Ahora, ¿por qué la mesa? Me encanta esa palabra, la mesa. No lo invitaron al garage, al patio, al cuarto, no, a la mesa. Y sabes, la Biblia está llena de referencias en la mesa. La mesa ha sido una imagen de todas las civilizaciones desde que básicamente empezó la historia humana. Y me encanta, por ejemplo, cuando nos casamos con Andrea, con mi esposa, nos mudamos a un departamentito chiquito en Oklahoma y no teníamos nada en el departamento, pero teníamos una mesa. Y me acuerdo que en esa mesa comíamos, en esa mesa estudiábamos, en esa mesa trabajábamos, en esa mesa era el centro de la casa. Ahí nos sentábamos y comíamos. Por ejemplo, te pregunto lo mismo, ¿a cuánto le gusta comer aquí? A ver. Hay algunos ahí, sí. Se nota un poco, ¿eh? Pero a todos nos gusta comer. Pero ¿a cuánto le gusta comer con amigos? ¿Verdad que eso eleva la experiencia? Cuando come, Andrea siempre me dice, vamos a pedir algo de comer. Y yo le digo, no, y yo sé que tiene hambre. No, yo no quiero. No, entonces no. Y yo digo, ¿pero por qué come? No me gusta comer sola, ¿verdad? Y como que, no, quiero comer con alguien, compartir. Porque cuando compartes, hay algo que pasa, no sé, hay algo especial en la mesa. Y me encanta que gran parte del ministerio de Jesús, ¿sabe dónde se dio? Sobre mesas. Si tú analizas y tienes que hacer un estudio del método de evangelismo de Cristo, lo único que vas a resumir es que su método era sentarse a la mesa con pecadores. Por eso el apodo que los fariseos le dieron a Jesús, ¿cómo era? Glotón y bebedor, borracho. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estaba comiendo y tomando con personas, porque no hay mejor lugar donde el corazón se abre que a la mesa. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué significa esto? Tú y yo debemos de invitar a Jesús a lo más íntimo de nuestra casa. Cuando Jesús llamó a Mateo, Mateo estaba en una mesa. Cuando Jesús estuvo en la casa de Zaqueo, estaban cenando sobre una mesa. Cuando Jesús participó de la Santa Cena, era sobre una mesa. Y te digo esto porque hay muchos que caminan con Jesús, pero pocos cenan con Jesús. Y si tú quieres que tus ojos se abran, no se va a abrir con una caminata por ahí de 11 kilómetros. Se va a abrir cuando tú lo invitas a tu mesa. Porque sabes, la mesa es un lugar donde tú no puedes fingir. Es donde tú tienes que ser vulnerable. Es donde tú tienes que rendir todo. La mesa es un lugar donde tú le dices, mira, esto es lo que soy. Y lo que más me encanta de Jesús es que Jesús
No es como a veces nuestras mamás, ¿verdad? Que antes de sentarnos a la mesa, te vas a lavar las manos, te vas a bañar, así no te sentás a la mesa. No, con Jesús es al revés. Aunque estés completamente sucio, con olor y no estés calificado ante el mundo para sentarse a la mesa, Él te invita a la mesa. Y saben, lo asombroso de este mensaje esta mañana no es que tú le estás invitando a Jesús a tu mesa. Eso es maravilloso. Pero para mí lo asombroso de este mensaje es que Cristo me está invitando a su mesa. O sea, una cosa es que tú le invites a Jesús a tu mesa. Otra historia es que Él te invite a su mesa. Por eso te quiero dejar con Apocalipsis 3:20, donde dice: mira, dijo Jesús, yo estoy a la puerta. ¿Y qué hace? Llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere cenar contigo esta mañana. Él quiere comer contigo en la mesa. Y me encanta porque Él dijo: si alguien oye mi voz y abre la puerta. O en otras palabras, la voz de Jesús, ¿qué es? Su palabra. Entonces, tú quieres que tus ojos se abran, sumerge tu corazón en la palabra de Dios. Y después, invítale a tu mesa a Jesús. No finjas, no tienes que demostrar, no tienes que actuar. Tú le dices: Jesús, esto es lo que soy, esta es mi mesa, pero quiero cenar contigo. Y Él ya quiere cenar contigo en esta mañana. Amén. Amén. Ponete de pie ahí donde estás. Vamos a terminar. Y me gustaría hacer una invitación esta mañana a cada persona que está hoy aquí. ¿A cuánto le gustaría cenar con Jesús? ¿Ah? Qué bello. O sea, imagínate que esta noche, literal, a las 7 de la tarde, Jesús tiene una reservación en tu restaurante favorito, tú y Él. No, yo no me pierdo por nada esa reservación. Yo estoy ahí. Y la realidad es que literal tú puedes tener hoy una cena con Jesús. ¿Sabes dónde? Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. ¿Tú quieres cenar con Jesús? Te está esperando en tu cuarto de oración, ahí mismo. Abre su palabra, sumerge tu corazón, pídele al Señor que te abra los ojos. Y así como Cleofas y su compañero, cuando te sientas a la mesa, Jesús parte el pan y Él te da de comer y tus ojos son abiertos y nunca más tu vida vuelve a ser la misma. Hay muchas personas que dicen: yo ya intenté la iglesia y para mí no funciona. No, nunca cenaste todavía con Él, por eso no funcionó. Caminaste, trotaste, le invitaste a ir al parque, pero te falta sentarte a la mesa con Él. Así que ahí donde estás, cerrá tus ojos. Y si hoy hay alguien aquí que le gustaría cenar con Jesús, o capaz, no sé, visitas por primera vez esta mañana, nunca estuviste en una iglesia y hoy es tu primera vez en una iglesia, y tú dices: sabes, todo el mensaje sentí que mi corazón ardía. Eso es el Espíritu de Dios que te está llamando a la mesa con Cristo. Y si hoy tú dices: yo quiero entregar mi vida a Jesús, yo quiero cenar con Él, esta es la mañana. O capaz tú ya vienes hace mucho a la iglesia, pero sientes que hace rato no tienes una cita con Jesús y hoy quieres volver a tenerlo. Si ese eres tú, levanta tu mano. Me gustaría guiarte a una oración esta mañana, y veo muchas manos levantadas, y felicito a los que están levantando su mano. Y con tu mano en alto te quiero guiar a una oración. Y quiero pedirte que cuando la repitas entiendas lo que estás diciendo. Es una oración muy simple, pero la palabra nos dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús es Señor, seremos salvos. Lo primero que tienes que hacer para cenar con Jesús es rendirle tu corazón. Así que ahí con tu mano en alto, repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, te doy gracias por morir por mí en aquella cruz. Hoy reconozco que soy un pecador y necesito un Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y abre mis ojos para ver tu gloria.
Y a partir de hoy quiero cenar contigo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Dale el aplauso más fuerte que tengas al Señor.